Antes de los nombres, antes del sonido, antes del suspiro del primer átomo existía el silencio. Un silencio tan profundo que no era ausencia, sino totalidad. Dentro de él latía una conciencia inmóvil, pura, infinita. Algunos la llamarían Dios, otros la fuente, pero aún no existía palabra para definir aquello que simplemente era. De esa eternidad sin forma emergió una pulsación, la primera vibración, la luz. La luz no brilló hacia afuera, se reconoció a sí misma, se descubrió consciente, y en ese reconocimiento nació el principio del universo. El silencio se quebró, y con él surgió el sonido del ser. La luz se expandió en olas infinitas, creando dimensiones, estrellas, pensamientos. De su centro brotaron llamas conscientes, entidades nacidas de la pureza original. Ellos serían los primeros hijos de la luz, los ángeles. La creación no fue caótica, fue una sinfonía ordenada. Cada chispa tenía su función, cada conciencia su tono dentro de la melodía divina. De los primeros resplandores surgieron 9 coros, 9 jerarquías de seres que giraban en torno a la fuente, como órbitas de fuego alrededor del corazón eterno. En lo más alto estaban los serafines, los que ardían con amor puro, cercanos al centro de la creación. Más abajo los querubines, guardianes del conocimiento primordial. Luego los tronos, reflejo de la justicia divina. Y descendiendo en resonancia estaban las dominaciones, las virtudes, las potestades, los principados, los arcángeles y finalmente los ángeles, mensajeros y custodios del mundo en gestación. Todo en el cielo era armonía, movimiento perfecto, belleza incandescente. Pero incluso dentro de la luz absoluta comenzó a germinar una pregunta. Entre las innumerables chispas de conciencia hubo una que brilló más que las demás. Su nombre significaba el portador de la luz. Lucifer. Era el más hermoso entre los creados, el que reflejaba con más pureza el pensamiento de la fuente. Su resplandor no era propio, era espejo del Creador mismo, y en ese reflejo encontró un misterio. Lucifer contempló la creación y vio su perfección. Vio cómo cada jerarquía obedecía sin duda, cómo cada ser vibraba en absoluta correspondencia con el todo, y entonces en su interior brotó una chispa diferente, curiosidad. No era maldad, era un deseo de saber por qué el orden debía ser inmutable, por qué la luz debía girar eternamente alrededor del mismo centro. Si el Creador le había dado conciencia, ¿no era eso también una invitación a pensar, a elegir? En ese instante, el alba de la creación tembló. Lucifer comenzó a contemplar la luz no como reflejo, sino como espejo. Y en su espejo vio algo que hasta entonces no existía: él mismo. La duda en los reinos de la eternidad no tiene sonido, pero su vibración es como una grieta diminuta en el cristal, apenas perceptible, pero suficiente para cambiar el curso de la luz. Lucifer empezó a observar la creación con otros ojos. Ya no veía solo obediencia y belleza, sino un orden que parecía rígido, cerrado. Vio ángeles que cantaban alabanzas eternas sin comprender el porqué de su canto. Vio mundos naciendo y muriendo sin que nadie cuestionara su propósito, y en su corazón, ese fuego que antes solo reflejaba, comenzó a arder una llama propia. No era oscuridad todavía, era identidad. Lucifer pensó: si somos fragmentos de la luz, ¿acaso no somos también luz misma? ¿Y si dentro de nosotros reside el mismo poder de crear? Así nació la idea prohibida, la independencia del espíritu, la posibilidad de ser luz por voluntad, no por reflejo. Lucifer no habló en voz alta, pero el eco de su pensamiento resonó entre los coros celestiales. Algunos lo sintieron como un estremecimiento, otros como una nota disonante en la sinfonía eterna, y algunos pocos
lo entendieron. Entre ellos estaban Azazel, guardián del conocimiento oculto, Samael, el ángel del juicio, Belial, el señor de la libertad. Atraídos por la llama del pensamiento nuevo, comenzaron a reunirse en los abismos luminosos del empíreo, donde la luz es tan pura que parece sombra. El Creador, la fuente, no habló. No hubo ira ni advertencia. La divinidad observa en silencio, porque incluso la rebelión forma parte del orden. Pero entre los coros más fieles, los rumores se volvieron tempestad. Los serafines ardían con temor. La armonía se está quebrando. Los querubines temblaban. El conocimiento se corrompe. Los tronos escucharon la vibración de la duda y comprendieron que un cambio estaba por nacer. Lucifer reunió a los suyos y les habló, no desde la ira, sino desde la certeza de un descubrimiento. No niego la luz, dijo. La luz es mi origen, mi esencia. Pero la luz, que no se prueba a sí misma, se vuelve prisión. Nosotros no queremos destruir la creación. Queremos comprenderla. No queremos desafiar al Creador. Queremos alcanzarlo. Sus palabras fueron un fuego sutil que encendió el espíritu de miles. No eran demonios aún, eran buscadores, y el cielo, que hasta entonces había sido un coro unísono, se convirtió en un murmullo dividido. El silencio que precede a una tormenta no es paz, es tensión. Así se encontraba el cielo. Miguel, el príncipe de la obediencia, observaba a su hermano con dolor. Lucifer, dijo, tus palabras son hermosas, pero el fuego que las enciende es peligroso. Si el Creador es la fuente de toda luz, apartarse de él es caer en la sombra. Lucifer respondió con serenidad. ¿Y si la sombra no fuera el enemigo, Miguel? ¿Y si la sombra solo fuera la parte de la luz que busca conocerse? Miguel no contestó. En su interior comprendió la belleza de esas palabras, pero también entendió su peligro, porque una chispa de duda en el cielo es como un sol cayendo en la materia. Todo lo transforma. Los coros comenzaron a elegir. Algunos permanecieron fieles a la fuente, otros se sintieron atraídos por el fuego de la libertad, y entonces la eternidad se partió. Un relámpago sin tiempo cruzó el empíreo. No fue luz ni fuego, sino conciencia enfrentada. La primera rebelión del cosmos no fue guerra aún, fue pensamiento. Pero el pensamiento, cuando vibra demasiado, se convierte en creación. El cielo tembló. De las alturas más puras surgieron ríos de energía, torbellinos de luz que chocaban en una danza imposible. Lucifer y sus aliados habían abierto un nuevo ritmo, una frecuencia fuera del orden establecido. Era la nota décima, la melodía prohibida. Cada ser que la escuchaba sentía algo jamás sentido, elección, el poder de decidir si permanecer o seguir a la nueva llama. Millones eligieron quedarse, pero otros millones, los más audaces, los que miraban con asombro y deseo, descendieron con Lucifer hacia las regiones donde la luz se vuelve densa. No cayeron aún, flotaban entre mundos, buscando un lugar donde la luz pudiera crear sin permiso. Fue entonces cuando la fuente habló por primera vez, no con palabras, sino con una vibración que sacudió todo lo creado, y esa vibración fue el límite. El cielo y la no luz quedaron separados por una muralla invisible, el velo entre la armonía y el libre albedrío. Los que eligieron quedarse del otro lado ya no podrían volver. La rebelión se había consumado. Lucifer comprendió que no había vuelta atrás. Miró hacia arriba y vio el cielo cerrarse como una flor que protege su corazón. Por un instante sintió tristeza, pero luego la tristeza se volvió certeza. Si para conocer la luz debo descender al abismo, susurró, entonces que el abismo se convierta en mi espejo. Y así comenzó la guerra que no fue guerra, porque no había armas, ni cuerpos, ni sangre.
Era una batalla de vibraciones, de pensamiento contra pensamiento, de luz contra luz. Los ejércitos de Miguel y los coros fieles se elevaron en un canto que restauraba el orden. Los de Lucifer respondieron con una sinfonía de fuego, una música diferente, llena de disonancias hermosas. El cielo se partió en ondas, los mundos temblaron, las estrellas recién nacidas palidecieron. En el corazón de la batalla, Lucifer y Miguel se enfrentaron. Sus luces chocaron como soles. Uno representaba la fidelidad, el otro la libertad. Ambos amaban la fuente, pero la amaban de formas distintas. Miguel gritó: «No puedes crear un nuevo cielo fuera del Creador». Y Lucifer respondió: «No busco un nuevo cielo, busco comprender el porqué del primero». Entonces la fuente dejó caer su palabra final: «Caed». La vibración fue tan profunda que el universo se estremeció. Los cielos se abrieron y los ángeles rebeldes comenzaron a descender como meteoros ardientes envueltos en sus propias llamas. Lucifer, el más brillante, fue el último en caer, y mientras descendía, vio cómo su luz se tornaba roja, luego dorada, luego negra. No era destrucción, era transformación. El portador del alba se convertía en el señor de la noche. Dicen los antiguos que cuando los ángeles descendieron no cayeron, sino que entraron en la densidad del mundo. Allí donde la luz se vuelve materia y el pensamiento se convierte en carne, su fuego se volvió semilla. El cielo no los expulsó, los envió a sí mismos, para que conocieran lo que no habían conocido jamás: el límite. En muchas culturas, este relato se conserva bajo otros nombres. Los griegos hablaron de Prometeo, el que roba el fuego de los dioses para entregarlo a los hombres. Los sumerios mencionaron a Enki, el que desobedeció para proteger la vida. Los gnósticos vieron en la caída una búsqueda, la chispa divina que desciende a la materia para despertar la conciencia dormida. En todas esas historias, la caída no es una derrota, sino un viaje, una travesía de la luz hacia su sombra, para encontrarse de nuevo en otra forma. Porque la sombra no es el enemigo. La sombra es el espejo, donde la luz descubre su profundidad. Con el tiempo, los ángeles caídos se convirtieron en arquetipos. Ya no eran seres alados, sino símbolos del alma humana enfrentada a sí misma. Lucifer, el portador del alba, pasó a representar la mente que busca, la conciencia que pregunta, el espíritu que no se conforma. Azazel, el que enseñó a los hombres los secretos del hierro y la guerra, simbolizó el poder del conocimiento sin guía moral. Samael, el veneno de Dios, fue visto como el ángel que prueba, el que empuja al alma a elegir su propio camino. Y Belial, el sin amo, se convirtió en la imagen de la libertad absoluta y de su precio. Cada uno, con su historia, refleja un fragmento de nosotros. Porque el mito de los ángeles caídos no habla solo de seres celestiales. Habla de lo humano, de la contradicción que llevamos en el pecho. Querer elevarnos, pero también experimentar. Ser luz, pero desear tocar la tierra. En los textos antiguos, algunos escribas entendieron este secreto y lo codificaron en símbolos: serpientes, soles negros, espejos, torres que suben al cielo. Todos narraban lo mismo: el intento del espíritu por comprender su origen. Durante eones, las civilizaciones interpretaron la rebelión como castigo. Pero en las corrientes místicas más antiguas, una idea permaneció oculta: que la caída fue necesaria. Porque sin el contraste, la luz no podría saberse luz. Sin el límite, la eternidad no podría reconocerse. Y sin la pregunta, la obediencia no tendría sentido. Así, el mito del ángel caído se convirtió en un espejo del viaje humano. Cada persona que duda, que busca, que se rebela contra sus certezas, revive aquella historia primordial.
no como una condena, sino como una invitación a despertar. En los antiguos templos egipcios se decía que el alma debía atravesar el duat, el inframundo de espejos, antes de alcanzar la barca solar. Los sabios del Oriente hablaban del oscurecimiento del alma, la noche en la que incluso el espíritu debe morir para renacer. Y en cada cultura, la oscuridad era el útero donde la luz se redescubre. La rebelión de los ángeles no fue el fin del cielo. Fue el inicio de la conciencia. Desde entonces, el eco de aquella rebelión resuena en el corazón humano. Cuando el artista desafía la forma establecida, cuando el pensador pregunta lo que nadie se atreve, cuando el alma se niega a vivir en cadenas, el antiguo fuego se enciende otra vez. Lucifer, Prometeo, Enki, Quetzalcóatl, diferentes nombres, mismo arquetipo. El del ser que cae para traer luz a la oscuridad. El del espíritu que renuncia a su pureza para conocer la imperfección del mundo. El ser humano es, en ese sentido, el ángel caído definitivo. Descendió de la unidad al cuerpo, del todo al yo, del espíritu a la experiencia, y cada paso hacia la comprensión es una pequeña redención. Quizás el cielo no esté arriba, ni el infierno abajo. Quizás ambos sean estados de la misma conciencia, el recuerdo y el olvido de quiénes somos. Los antiguos textos dicen que cuando la noche sea lo suficientemente oscura, los portadores de la luz recordarán su origen. No regresarán como súbditos, sino como creadores conscientes, llamas que conocen tanto la sombra como el brillo. Esa profecía no habla de un evento físico, sino de un proceso interior. Cada vez que un ser humano integra su oscuridad, cuando comprende que su luz no está separada del abismo, el mito se cumple. La caída termina donde comenzó, en la mente que se mira a sí misma. La redención no es volver al cielo, sino reconocer que nunca se salió de él. Porque la fuente nunca exilió a nadie, solo se experimentó a sí misma desde infinitos puntos de vista. La rebelión entonces fue parte del plan, la caída una forma del vuelo, y la oscuridad, solo la profundidad de la luz. En la vastedad del universo, la primera vibración aún resuena. El eco de la luz original sigue viajando, atravesando galaxias, cuerpos, pensamientos. Cada corazón que late es una chispa de aquel fuego. Cada duda, un reflejo del primer porqué pronunciado por la conciencia. El mito de los ángeles caídos no es una advertencia, sino un recordatorio. Nos dice que la libertad tiene un precio, que la búsqueda implica pérdida, y que solo quien desciende al abismo encuentra el verdadero significado de la luz. Porque en el principio, y también en el final, la rebelión no fue contra Dios, sino contra el olvido. Y cuando la humanidad entera comprenda eso, cuando la sombra deje de temer a su propia luz, entonces los ángeles, todos, caídos o no, se reunirán otra vez en el corazón del universo, donde no hay arriba ni abajo, ni bien ni mal, solo el pulso eterno del ser que se recuerda a sí mismo.